Hola a todos. Es bueno verlos a ustedes en persona y no a sillas vacías. Estoy muy feliz de estar con ustedes y estaban cantando muy bien las tres canciones que cantamos. Y es bueno saber que todo lo que hacemos nadie se quiere sentar enfrente. No es porque yo estoy escupiendo. Y a saber qué voy a decir como pastor. Tal vez no vamos a tener sillas enfrente, pero sí es bueno estar todos juntos otra vez. Entonces piensen en lo que cantamos. Y en estos momentos antes de empezar de juntarnos, una idea fue que no tuviéramos un tiempo de adoración y alabanza. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué es el punto de reunirnos? Y entonces yo estoy muy feliz que sí cantamos, sí alabamos esta mañana. Y está hablando de unas dos familias que tienen muchos hijos. Una familia tiene como 12 hijos y la otra tiene como 5 o 6 y está bromando diciendo que la persona que los va a sacar a almorzar va a tener que pagar mucho dinero. Y entonces, créanlo o no, han sido 10 semanas que no hemos estado juntos. Tengo información nueva para nuestra iglesia de Wallen Road. Tal vez vamos a tener una oferta y que alguien va a querer comprarla. Y esto va a cambiar la dinámica de todo. Y ojalá que tal vez en los próximos 30 años, 30 días, vamos a tener un contrato y alguien va a comprar esa propiedad. Y eso es algo que va a venir y quiero que ustedes sepan qué está pasando. Tengo otras noticias. 4 años atrás, nuestro pastor de jóvenes, Chase, vino a trabajar para nosotros. Y él desde el principio nos dijo que él quería ser un pastor, no un pastor de líderes. Y él ha encontrado una posición de ser pastor de otra iglesia y queremos hacer ese anuncio y decirles de lo que está pasando. Y vamos a tener un muchacho que se llama John Demeyer. Él va a ser el pastor de los jóvenes y entonces esa transición va a ocurrir muy rápido en estas semanas que vienen. Y entonces eso va a dejar un vacío en el ministerio de los niños y entonces vamos a buscar a otra persona para llenar esa posición.
y ojalá podemos llenar esa posición con alguien que atiende esta iglesia. happened in a fairly rapid fashion. So there's that update. So Billy's skeleton. Okay. The third thing I think maybe it's more of a national thing. It's Memorial Day weekend, and Y I don't like otra to hear the novedad thanksgiving es to the United States. que este fin de semana es Memorial Day Weekend. Free on a Sunday morning. I did the math. It was 14 years ago we did this every Sunday. Y hace 14 años yo compartía 3 veces. Y, pero yo era más joven en ese momento. Y en esos 14 años yo he tenido, perdón. En esos 14 años yo me he envejecido y ahora manejé un poco rápido y tal vez quebré unas reglas, unas leyes, pero aquí llegué. Pero entonces pensando en el día de Memorial Day, que es para recordar a los que han servido en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, los que han muerto sirviendo su país, para que nosotros podamos vivir en paz aquí en los Estados Unidos. Y es importante dar un momento de recordar lo que ellos han hecho en este día de la recordación. Y es importante decirlo públicamente y no ignorar lo que está este fin de semana. Y continuando, si buscamos la palabra evaluar en el diccionario, es tomar algo y determinar el valor, la calidad, y también tenemos la palabra reevaluar, que es que regresamos a decidir qué es el valor de algo, y este virus de corona nos ha causado a reevaluar nuestras vidas. Y yo creo que esta reevaluación nos ha causado a pensar en lo que era el normal anterior versus el normal nuevo. Y el normal nuevo tal vez es algo de cosas antiguas, ¿verdad? Cosas que hacíamos antes. Y mi esposa, Amy, esta semana estaba hablando con una muchacha que no había trabajado por 8 semanas, y ella se quedó con sus niños, ¿verdad? Por estas 8 semanas. Y habían decidido comprar una casa nueva, pero su esposo había decidido que ya no quería comprar esa casa nueva. Y entonces ellos tuvieron un momento de reevaluar sus valores, ¿verdad? De la familia, que para ellos era más importante mantener la familia junta, y que la mamá se quedaba en casa con los niños. Y entonces esa reevaluación de las cosas viejas o anteriores, allí es donde saqué esta serie de sermones, y esa es la tercera parte.
Y yo, yo quiero preguntarle si todo lo que ha estado pasando, si le ha causado reevaluar su vida. Y ahora específicamente su relación con la iglesia. Y por ejemplo, hay una iglesia en el sur de California que ha decidido no abrir su iglesia hasta la primavera del 2021. Y porque para ellos han tenido mucha gente, mucho impacto en estar en el internet o en línea. Our live stream is being passed around Ecuador. Our live stream is being passed around the Dominican Republic. Who knew that Y from these places? That wasn't on my radar, something to do, right? It wasn't like Y para nosotros, perdón, es que estoy diciendo unas cosas muy chistosas. Pastor ya no se dio cuenta de que hay gente en otros países ahorita que está usando los recursos que tenemos en línea ahorita de nuestra iglesia, y para él es muy asombroso porque él nunca se vio como alguien que iba a predicar en español o la gente que habla español, y es muy asombroso para él. Y es muy bueno, ¿verdad? Que el live stream del sermón se está pasando en otros países. Pero para nosotros la importancia de si estamos en línea o en persona es algo de reevaluar para nosotros como iglesia. Y en estos momentos, ¿verdad? En este tiempo bien confuso, ¿verdad? Bien que hemos estado confundidos, ni sabemos qué día es. Ha sido muy interesante para mí como alguien más, alguien que es un poco viejo, perdón. Y entonces la semana que sigue vamos a hablar de amistad y de relaciones. that being said, I'm going to follow kind of a fairly well-known path on how you view church. Y entonces voy a hablar de cómo vemos a la iglesia, la perspectiva que tenemos, a la iglesia reunida y también la iglesia dispersada. Y por favor, oremos antes de empezar. Padre, tú eres tan bueno. Y tú eres... y te damos gracias por la oportunidad de estar juntos para alabarte. Tú eres digno de nuestra alabanza. Y Señor, estamos aquí juntos para reevaluar nuestras vidas y específicamente en cómo vemos a la iglesia. Y oro por la gente aquí, por la gente en Wallen, y oro que durante este proceso, Señor, que tú hagas tu trabajo, que tú crezcas nuestros corazones y también nuestra relación con la iglesia. Ayúdame a hablar bien. Amén. I want you to know that one of the interesting things that God has done is He's asked us to get together. There are significant difficulties in Y empezando con el primer punto es la iglesia reunida, empezando con la iglesia en general. En muchas culturas, muchos tipos de iglesias. Y hay unas dificultades que han existido desde la primera iglesia hasta ahora. Y hay unos que son contemporáneas y otras que son más viejas.
Y quiero hablar de estos obstáculos porque son importantes y hay muchas razones que la gente se da por vencido en seguir yendo a la iglesia. Ok, les voy a dar unos obstáculos que superar. Por ejemplo, llevar una máscara o no. ¿Y cómo superamos eso? Porque la gente que está llevando una máscara, tal vez le dijera a la gente que tú no amas a tu vecino porque no te importa la salud. Y tal vez los que no llevan una máscara, tal vez le dicen a los que están llevando la máscara que tú no tienes fe en Cristo. Pero yo les quiero decir que por favor ya dejemos de juzgarnos el uno al otro. Y si usted no se siente cómodo estar aquí, no venga, ¿verdad? Y si usted quiere usar una máscara, use una máscara. Y, y hay muchas otras cosas en la cultura contemporánea, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, hay muchas maneras de educar a sus hijos, ¿verdad? Una gente decide educar a sus niños en la casa, otra gente decide mandar a sus hijos a las escuelas públicas. Y para mí, yo veo esos ejemplos como líneas que se usan para separarnos el uno del otro como cristianos. Preach. Y lo voy a decir, lo he dicho muchas veces, que no importa dónde va su hijo a la escuela, usted lo va a tener que educar en su casa. No importa si va a la escuela pública, a la privada o si lo tiene en su casa. Siempre va a tener que educar a sus hijos en casa. Otra diferencia en la cultura, ¿verdad? Los elefantes y los burros, ¿verdad? Los demócratas y los republicanos. Cada 4 años viene este tiempo feo, ¿verdad? De la política. Y la realidad es que hay mucha gente se le olvida de que su primer amor es Cristo, que Dios los ha salvado a ellos, ¿verdad? Que no es de ser demócrata o republicano y pelear el uno por otro. Y en vez de pelear y tener argumentos de la política, es mejor hablar el uno con otro y ayudar al prójimo. Y también tenemos las líneas raciales, ¿verdad? Las líneas de etnicidad. Hay segregación en el mundo de la iglesia. Y Dios aquí, en medio de estos obstáculos, nos está llamando a ser unidos. Y yo creo que estos problemas, ¿verdad?, de las razas también nos pueden mantener separados y tenemos que superarlo. Porque Dios quiere que seamos unidos. Ok, vayamos primero a Hechos 10. Tengo unos ejemplos bíblicos de esto.
Y la razón por que yo estoy hablando de esto es que ser unidos en el cuerpo de Jesucristo no es fácil. stay or being a part of Headwaters Church or whatever local church you've been a part of. There were reasons that existed your upbringing, in your ethnicity, A in your razones, political views, in your health views, in your education views, and you could probably fill in a few others that would cause you to say, I can't get along ok. with that person. Entonces, porque hay razones que pueden mantenernos alejados de la iglesia, que es la raza, la economía, las diferencias en cómo educamos a los niños, las diferencias en géneros, etcétera. Y tenemos que superar a todas esas diferencias. Y si vamos a Hechos 10, en este tiempo, todos los cristianos eran judíos. Y también podemos decir que en este momento los cristianos no eran cristianos, pero eran judíos que sabían la verdad. Y lo que tenemos aquí es que el Mesías vino y el Mesías los estaba llevando a amar a los gentiles. We'll get to that more in just a moment. But in Acts chapter 10, Peter preaches, Y aquí en Hechos 10 tenemos a Pedro que está predicando 10:34 y Pedro está diciendo, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. blood-drinking Gentiles, those of you who may wear snakes, Y esto es algo muy asombroso, porque como para ellos, los gentiles, cómo ellos podían tener el favor de Dios. Si vamos a Hechos 11:1, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Y entonces aquí les están diciendo, ¿por qué estabas con los gentiles? Los judíos no pasan tiempo con los gentiles. this became a problem. Chapter 15, book of Acts, verses 1 and 2. Y si vamos a Hechos 15, 1 y 2, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros clientes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Y entonces aquí tenemos ejemplos de unas diferencias, ¿verdad?, entre los cristianos o los creyentes de Cristo, diferencias que estaban separando a la gente en la iglesia. So, depending on your background or your race, you might look at life differently. So, Romans Y dependiendo en su cultura, en su raza, tenemos también diferencias, ¿verdad?, que nos pueden separar. Y si leen en Romanos 14, allí estaban hablando de los sacrificios que la gente pagana hacía a los ídolos, y esa carne la comían. was it in the meat offered to idols section? Why, yes, it was. I can't eat this. Y entonces teníamos una diferencia de opinión de dónde agarraban la carne, ¿verdad?, que se comía, porque no, para los judíos ellos no podían comer la carne que se había ofrecido a los ídolos paganos. With me my own opinions about how things ought to be done. It may not have anything to do with being biblical, it just has to do with how I was raised. Y entonces las opiniones que tenemos no son de que son correctas, vienen de cómo hemos sido creídos, ¿verdad?, por nuestros padres, nuestras familias. Y no quiere decir que yo soy correcto sobre todo, porque esta solo es una opinión. How does marriage work now that we're Christians? What is the sexual expression
Y un ejemplo tal vez de algo cultural también es la expresión sexual, ¿verdad? De que cuando ya nos hacemos cristianos, ¿cómo vemos al matrimonio? ¿Verdad? ¿Es el matrimonio diferente? Ah, es diferente cómo hacemos, perdón, cómo estamos en relaciones, ¿verdad? Y entonces, estos son ejemplos, ¿verdad? Culturales ah, que pueden ser algo de conflicto. People bring their clutter into the same room, and he says, get along. And it's just supposed to work, right? Is there any Y reason why we tal vez nosotros pensamos que porque atendemos la misma iglesia no vamos a tener problemas, pero aquí tenemos mucha gente diferente y también tenemos muchas cosas que nos separa ah, en vez de que nos trae juntos. how about economic issues? James chapter 2, verses 1 to 12. Rich guy and poor guy show up in Y, church. Who gets the best seat? y como los problemas económicos, ¿verdad? Si vamos a Santiago 2, 1 a 12, aquí está hablando de un hombre rico y un hombre pobre. He might give a big gift. We got to get the chapel done. You been up there? It's dirty. It really is, by the way. We're working on it just like, Y entonces, ¿verdad? Hay diferencias económicas. Un pobre, un rico. you smell bad. Sorry. I don't know if you smell bad or not. Did you shower this morning? There you go. Okay. But think about it. That's what we do. We have preconceived. Y entonces, estos son ejemplos de lo que hacemos en nuestras mentes. Tenemos tenemos perspectivas, ¿verdad? De gente, tipos de gente. Tenemos que juzgamos, ¿verdad? Y entonces esto es lo que estamos luchando contra en nosotros. About how to work and live in a Roman political environment. And he ends that section saying, honor the emperor. Verse 17. Y si leen en Primera de Pedro 2, 13 a 17, vemos aquí un ejemplo de honrar a los enemigos, porque en este instante estaban diciendo honrar a los soldados romanos, aunque ellos estaban matando a los cristianos. These things come and they were not thrown all together. Now, let me make this statement. I actually forgot this while I'm around. This was my favorite point. There is something transforming about getting over yourself and accepting someone Y entonces es algo muy grande aceptar, There's something transforming about getting perdón, hay algo transformante de superar a nosotros mismos y aceptar a alguien diferente como nuestro hermano. Y en ese momento nos hacemos más como Jesús. to ever have a chance is we have to get Jesus-like with each other. Y Get over lo que tenemos que hacer como una iglesia es que tenemos que hacernos más como Jesús. Tenemos que aceptar los que son diferentes de nosotros y amarlos como nuestro hermano. So first there are differences, they come in all different. Y entonces, primero hablamos de las diferencias. Segundo, tenemos las inconsistencias. Much non-Christian behavior by the Christians. Y hay mucho, But I'm living over here like I know. hay mucho comportamiento que no es cristiano que está pasando entre los cristianos, ¿verdad? Hay gente que está diciendo que yo soy cristiano y vive de otra manera. Y aquí teníamos a Pablo que le estaba escribiendo a la congregación y diciéndoles por qué están viviendo en una manera inconsistente. Y entonces quiero pasar aquí
pausar aquí y decir que ninguno de ustedes ha vivido una vida 100% consistente. Todos nosotros hemos vivido una vida inconsistente en específicos momentos de nuestra vida. Like, what has been your church's behavior toward you? See, we were all Y entonces todos nosotros somos inconsistentes y entonces cómo ha reaccionado la iglesia a esa inconsistencia. you go to Revelation, that 50 years later, you've got 7 churches addressed in chapters 2 and 3, and 5 of them have totally failed in 50 years. Y si pensamos en Apocalipsis, donde Dios estaba hablando de 7 iglesias y 5 de esas 7 iglesias fallaron, ¿verdad? Eran inconsistentes. Y eso nos lleva a los falsos. Si vamos a Hechos 20:28, aquí Pablo habla de los lobos que van a venir a la iglesia. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Y hay otros pasajes, ¿verdad? En Mateo, en 2 de Pedro. Y aquí nos hablan de gente que van a ser falsos. Y si pensamos en un jardín, tenemos flores, pero también tenemos hierbas malas. O malas hierbas, perdón. Y a veces no podemos ver la diferencia entre una planta y una mala hierba. Y entonces, sí, no vamos a saber quién es la mala hierba, pero yo le estoy pidiendo a Dios que yo no sea esa mala hierba. Y si se ponen a pensar en los 12 discípulos, ¿verdad? En cómo Judas había traicionado a Jesús, los otros 11 discípulos no sabían que él era el que había traicionado a Jesús, porque no era obvio. Y a veces somos personas que tenemos un espíritu arrogante, ¿verdad? Que decimos que, yo no me puedo caer en ese pecado, yo soy fuerte en Cristo. Y entonces es muy importante tomar todo eso en cuenta, de que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no ser esa persona falsa. Y tal vez pensando en todo eso, ¿verdad? Les quiero dar un ejemplo de que tal vez la gente no cree en lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Hay obstáculos del ministerio de Jesús, ¿verdad? Gente preguntándonos por qué están aquí, por qué están comprando este edificio. No somos perfectos. Y somos una iglesia que tal vez tiene muchas cosas. No somos perfectos, ¿verdad? Tenemos líos, pero nosotros somos una iglesia que sabemos que no somos perfectas y estamos tratando de crecer en Cristo, ¿verdad? Y hacer más como Cristo. Entonces, siguiendo con el segundo punto, tenemos
las obligaciones que cumplir y él sacó estos 4 puntos de un libro que se llama The Deliberate Church y en inglés son las 4 Gs, pero en español no son todas Gs, pero ustedes entienden. Entonces el primer punto es la gracia y si vamos a Gálatas 6, allí habla de la gente que es débil. Si encontramos a alguien débil hay que ayudarles, ¿verdad? Y también en Santiago 5:19, otra vez hablando del el hermano que se ha ido, lo traemos de regreso. Primera de Tesalonicenses 5:14. Tenemos gracia por los que son fuertes y la razón por este punto es que nosotros tenemos la tendencia de ser juzgadores, ¿verdad? Gente que no tiene gracia por los demás. Y entonces cuando alguien es débil hay que ser generoso. Cuando alguien está perdido hay que buscarlos. Y si alguien está arrogante en ese momento hay que enseñarles gracia, ¿verdad? Y amor. Y entonces, como personas, no necesitamos ser juzgados por nuestros prójimos. Necesitamos la gracia. Y entonces en el pasado uno de mis hijos se había tirado de un edificio porque él pensó que podía volar, pero se quebró su brazo en medio, ¿verdad? En ese hueso se quebró. Y entonces lo llevamos a la clínica, ¿verdad? Para que le pudieran arreglar el hueso. Y entonces en ese momento yo como padre estaba luchando con las emociones de enojo, ¿verdad? Pero eso no es bueno. Yo debía tener gracia por mi hijo que se había quebrado su brazo. Y la segunda G es la guía, y entonces viene a la iglesia a ser guiado. Y llegamos a la iglesia porque necesitamos guía de una área específica, tal vez en el matrimonio o para nuestras familias. Y entonces vemos aquí que necesitamos el uno al otro. Y lo más triste de estar aparte por estas 10 semanas es que por estas 10 semanas es que no le puedo mandar mi cariño por el internet, ¿verdad? Estar en persona es tan bueno para nosotros. Y la tercera G en inglés es el apacentar, perdón, ¿verdad? No es una G, pero la tercera palabra es el apacentar. Y si vamos a 2 de Timoteo 3, y entonces si vamos a 2 de Timoteo 3, 16, para hablar de el apacentar, es que a veces en nuestra sociedad como iglesias a veces nos enfocamos más en el show que le ponemos para la gente, ¿verdad? El show de la alabanza, y tal vez solo predicamos por 20 minutos para que la gente no se aburre. Y entonces si leemos en 2 de Timoteo 3, 16, dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solamente encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Who you just adore because of his faithfulness, you can do what he asks you to do. And he goes on, he says, I charge you in the presence of God. Y entonces esto nos debería enseñar que nosotros podemos hacer lo que Dios nos ha pedido, ¿verdad? Nosotros podemos alabar a Dios con nuestras vidas. Podemos cantar o vivir nuestras vidas en alabanza a Cristo. Y entonces también tenemos que específicamente ser parte de una iglesia que nos está alimentando, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Y por eso como iglesia tomamos mucho cuidado con la gente que trabaja aquí, ¿verdad? El pastor de jóvenes o el pastor de los niños. Y entonces hay muchas cosas. Hay muchas cosas que los jóvenes hacen, ¿verdad? Por ejemplo, hay una aplicación que se llama TikTok y él está diciendo que él no sabía qué era esa aplicación. Él es alguien él es alguien viejo que no quiere saber de estas cosas nuevas y para él creía que se refería a un reloj, pero es una aplicación. Y entonces para ustedes jóvenes, ¿verdad? Si ustedes lo que están haciendo, hagan lo que sea. Perdón, está bien. Pero lo que para nosotros es más importante, para los jóvenes, por ejemplo, es que nosotros le vamos a presentar la palabra de Dios y no va a ser solo cremita, ¿verdad? Va a ser carne. Y la cuarta G es guardar, que la iglesia debe guardar a la gente que viene a ella. Y entonces en el internet tenemos muchos blogs, mucha gente hablando de sus opiniones y lo que está haciendo incorrectamente la gente es que están escuchando todas las voces de la sociedad y están usando lo que están escuchando para juzgar a lo que yo estoy diciendo como pastor. Y entonces como iglesia debemos de guardar a la gente. Y entonces esto es la iglesia reunida, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar de la iglesia dispersada. Y la realidad es que Jesús no solo los llamó a estar juntos y solo con el uno al otro y en un edificio. Y si vamos a Hechos 8, ahí vemos que Dios dispersó a la iglesia también, ¿verdad? Porque Dios tenía otra cosa en su mente para la iglesia. Y eso es Hechos 1. Dios nos va a dispersar como iglesia. Sí, vamos a estar reunidas en una iglesia, vamos a ser alimentados espiritualmente, vamos a crecer, pero después Dios nos va a dispersar para que podamos compartir la palabra de Dios. Y todas las diferencias que encontramos en la iglesia también existen afuera de la iglesia.
Y todas esas diferencias son exacerbadas por la verdad de que nosotros somos hijos de Cristo. Nosotros somos nuevas creaciones en Cristo y nosotros hacemos las cosas diferentes porque conocemos a Cristo. Y entonces las diferencias no son las mismas que en la iglesia, pero también tenemos la animosidad o la enemistad. Y la Biblia dice que si la gente está fuera de Cristo, es un enemigo. En Romanos 5:10, aquí habla de que si no es de Cristo, es un enemigo. Y entonces, cuando nos hacemos hijos de Jesús, nosotros nos hacemos enemigos de los enemigos de Dios. Y entonces, cuando salimos de la iglesia, vamos a ser confrontados con las opiniones y también las opiniones de los enemigos de Cristo. Y entonces no hay que estar sorprendidos por la enemistad que nos enseñan los que no creen en Cristo, a nosotros los cristianos. Y tenemos 3 obligaciones que cumplir. Primero tenemos que mostrar. Y si leen en Mateo 5:13-16, ahí habla de mostrar. Segundo, debemos servir. La parábola del buen samaritano. Lucas 10. Y por ejemplo, en su vecindad, tiene que bajarse de su burro y hablar con los vecinos para impactar al reino de Dios. Uno no se puede quedar sentado, ¿verdad?, para compartir la palabra de Dios. Y tenemos muchos ministerios que nosotros trabajamos con, y por ejemplo uno se llama Safe Families. Este ministerio toca 800 vidas de los niños en esta ciudad. Y este es un ejemplo de que alguien se bajó de su burro para servir a los demás. Y el tercer punto es que mostramos, servimos, pero también hablamos. Y si vamos a Primera de Pedro 2:9-10, donde dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no hablaban recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y si leemos en Proverbios 31, 8-9, dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Mujer ejemplar donde se hallará. Y entonces, siguiendo al tercer punto, la iglesia preparada, tenemos el regalo fundamental de Jesús. Y entonces, hablando de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos un cuerpo con muchos miembros. Y si vamos a Efesios 2, ahí habla de que hay un templo con muchas piedras. Somos un templo que contiene muchas piedras.
Y todos nosotros somos conectados por Jesucristo. Jesucristo es el que nos conecta, no es nuestra economía, nuestra raza, etcétera. Entonces, por Jesucristo somos unidos, somos un cuerpo. Y también tenemos el regalo funcional del Espíritu Santo. Él es nuestro compañero. Él es nuestro facilitador. Él nos ayuda, ¿verdad? Nos da regalos. Y también en las mañanas es muy importante darle la gracia al Espíritu Santo porque Él nos da lo que nosotros necesitamos para ese día, ¿verdad? Los regalos. Él nos facilita lo que necesitamos para superar ese día. Y allí lo tienen. Nosotros somos una creación con líos y que es la iglesia. Y no es bueno estar todos juntos. Oremos. Dios, Padre, tu misericordia, tu grandeza nos hace uno. Gracias por toda la gente que está aquí en el gimnasio. No es un lugar bonito, pero es tuyo y lo vamos a llenar por tu honra. Por favor, llénenos con compasión y pasión, y también con visión y perseverancia. Y vamos a reclamar tus gracias y tu honra a la ciudad, porque tú has sido bueno con nosotros. Amén.